Salutacions als seguidors del Gresol, el programa dedicat a la Manresa multicultural. Avui dedicarem el nostre programa a les parelles de diferents orígens que viuen a la nostra ciutat. Us podria explicar moltes històries particulars de les persones que s'han conegut per internet viatjant o per la feina, com el Leandre i la Kinga o el Quim i la Diana. O més exemples, però segur que tots vosaltres en coneixeu. Actualment, a Manresa i al Bages hi ha moltes parelles formades per persones d'origen diversos. Les parelles mixtes és una realitat més d'aquest món tan globalitzat on les fronteres són cada vegada més petites. Avui coneixerem algunes d'aquestes famílies i veurem com els va. En aquest programa els prendrem la llibertat d'entrar a casa de dues parelles mixtes i els farem algunes preguntes. Ens interessa saber quina és la seva història, quines circumstàncies ens han portat des de punts del món ben allunyats a trobar-se i a projectar una vida en comú aquí a Manresa. Volem esbrinar si l'amor sense fronteres també ha arribat a la nostra ciutat. Hola, soy Leandro y ella es Kinga, mi mujer. Hola. Hola. Y nos conocimos en Polonia. Yo estuve en Polonia en el 2001, la primera vez que estuve, y ahí fue cuando nos conocimos. Los primeros 5 años estuvimos bastante separados, yo viajaba para allá cuando podía, ella venía en vacaciones de verano o navidades, y cuando yo tenía un momento viajaba para Polonia. Fue bastante duro, pero seguimos apostando por la relación hasta que terminó la universidad y se vino para aquí. Y bueno, tuvimos a la Darushka, que acá la tenemos presente. Hola, Darushka. Hola, bueno, me llamo Diana Pinzón. Jo em dic Quim Roca. Y bueno, nos conocimos hace más o menos 5 años en una casa de payés, en Súria, ¿no? Sí, Súria. En un asado, en un paseo. En un paseo. Després vam estar com, no sé, mig any que quasi bé no ens vam veure, no? Sí, más o menos. I després vam coincidir que tu anaves a fer dansa a Barcelona, jo Sí. anava a classes d'harmònica i baixàvem junts amb el cotxe. Sí. I doncs una cosa va portar l'altra, com es diu, no? La relación se fue apostando poco a poco, ¿no? Como no sabíamos cuándo nos podíamos volver a ver después de un encuentro de un mes o una semana, fuimos apostando poco a poco, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuándo nos vemos? De acá a 4 meses, bueno, listo. Y a 4 meses hablábamos que seguimos para adelante, sí. Entonces tirábamos un poco más, ¿no? Y no teníamos un idioma en común al principio, pero bueno. El punto fue cuando me vine aquí un año, ¿no? Dejé universidad por un año y vine aquí para ver qué tal, si eso va o no va. De dubtes sempre n'hi ha, no? Sí, sí, siempre. No, yo creo que la decisión de ir a vivir juntos fue el arriesgarnos a probar, y luego al poco tiempo de estar viviendo juntos llegó Luana, yo quedé embarazada y bueno, ya las dudas se fueron aminorando porque ya era evidente que había un motivo más fuerte. Bueno, yo no conocí a mis suegros hasta el 2005. Hasta el 2005 no los conocí. Pero siempre me asombró también cómo los padres de ella le dieron la libertad para ir, para crear un proyecto común con un extranjero que nunca habían visto, ¿no? Y la apoyaron igualmente. Y mis padres encantados. Kinga los conoció en el 2003 a mis padres. No, siempre tuvimos muy buena relación, todos contra todos. Bueno, la mía no sé porque nunca les vi la cara, porque por la situación de los papeles mi mamá hasta este año no había podido venir. Entonces, pues sí, por teléfono, bien. Pero bueno, yo no les vi la cara hasta mucho tiempo después. I jo crec que se lo tomen bien. Tu família Sí, no a sé. casa meva contentíssims perquè a més bueno, es veu entendre molt bé amb els meus pares, hi ha molt bona relació amb ella i bueno, a mi em sembla que ells encantats de la vida.
A mí me gusta mucho la comida polaca y tiene comidas muy ricas y las preparamos juntos. También comemos comidas que no son ni de aquí, ni de su país, ni del mío, que también nos preparamos. La veritat és que mengem bastant diferent i hi ha molts dies que ella menja més aviat vegetarià i jo no tant. I tampoc és que fem menjars típics colombians ni menjars típics d'aquí. Y lo que sí es que yo, las cosas que son de mi país y que aquí no son habituales, pues yo trato de traerlas de vez en cuando a la casa, sobre todo para que los niños aprendan a comer. Los momentos más difíciles fueron los primeros, ¿no? Cuando teníamos una relación a distancia, ¿no? Y También cuando yo vine aquí pasé un año casi sin hablar porque no sabía casi nada de español y tuve que ponerme a trabajar y estuve sola porque claro, no me podía comunicar casi con nadie, así que bueno, eso fue muy duro para mí, el primer año. Bueno, momentos difíciles muchos, pero bueno, tantos difíciles como buenos. Pero decidir si nos quedábamos aquí y si vamos allá, y cuánto tiempo aquí, y cuánto tiempo allá, y si allá nada más de vacaciones, y entonces, claro, porque yo extraño mi país, pero bueno, no sé. También cuando tienes una familia y tienes un proyecto, pues miras de que funcione para todos, ¿no? cuando nació la Daria. Home, jo crec que de moments feliços n'hi ha cada dia. Sí. I potser el naixement de la Luana va ser un moment molt feliç per tots dos. Sí, sí. I bueno, veure créixer la nena i veure que tothom està bé, doncs per tots dos és motiu d'alegria i de felicitat. La Kinga és de Polònia i el Leandre d'Argentina, dos països separats per milers de quilòmetres de distància. Els van conèixer al 2001 per atzars de la vida. El Leandre treballava en una empresa de joguines i va aconseguir una campanya de distribució en un petit poble de Polònia, just on vivia la Kinga. Llavors ella estudiava a la universitat. Mica en mica es va anar gestant una relació en la distància, amb trobades puntuals. L'amor va poder més que quilòmetres de terra i van acabar a Manresa. Ara viuen en un piset prop de plaça Catalunya amb la petita Daria i fan vida com dos catalans més. Bueno, tenemos una lengua propia que es una mezcla de catalán, polaco, español y argentino, ¿no? Bueno, argentino por decir la connotación, pero al principio era gracioso, al principio sí hablábamos un mitad inglés, polaco y teníamos un diccionario pequeño amarillo que era como nuestra Biblia, ¿no? De ahí partía, cuando la comunicación llegaba a un punto que se estancaba, era consultar a ese libro y avançar un poco más. Fem una barreja de català, castellà i anglès. I anglès. Perquè tots dos parlem anglès i li volem ensenyar als nens una mica que vagin per la línia de tenir un altre idioma y entre nosotros pues depende el momento, la situación, todo. Generalmente en la calle nos hablamos en catalán, pero en la casa si es un chiste de pronto a mí me sale más en castellano que en catalán y si de pronto pues es una bronca también me sale más en catalán porque a ver que me entiendan. Yo le hablo en polaco y él le habla en español y bueno, de catalán se encargan los vecinos y después la guardería.